Bueno, pues vamos a comenzar esta sesión informativa sobre la preparación de oposiciones y ayudantes de instituciones penitenciarias. Bienvenidos a todos. Yo me llamo Mercedes, soy responsable en la Academia IPAO de la gestión y preparación de oposiciones. Y junto a mí están Rafa y José, que van a ser los docentes que nos van a acompañar esta sesión y nos van a, bueno, pues ayudar a entender todo lo que tiene que ver con el mundo de oposiciones de prisiones y esperamos que resolváis todas las dudas que tengáis al respecto, ¿vale? Eh, Ellos son, como he comentado, José Manuel y Rafa. Ellos pertenecen al cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, los dos son graduados en Derecho y bueno, pues si quieres puedes comentarle un poquillo cuál ha sido tu experiencia o cómo has conseguido un poco tu plaza, ¿vale? En este sitio. Sí, buenas tardes a todos. Como ya ha dicho Mercedes, yo soy José, soy graduado por la UGR en Derecho, allá por el 2017 que acabé la carrera. Y nada, yo en cuanto acabé la carrera decidí opositar tanto al técnico superior de jurista como al de ayudante. Y nada, al final aprobé el cuerpo de ayudantes y aquí seguimos en el cuerpo de ayudantes. Actualmente estoy desempeñando servicio interior en V1, que Rafa ahora explicará más adelante en qué consisten nuestras funciones, los diferentes puestos que tenemos a la hora de acceder. Y nada, siempre también he tenido una vocación a la hora de preparar, siempre he querido poder ayudar a otros compañeros a alcanzar su objetivo y que, quién sabe, ¿no? En el futuro también poder compartir puestos de trabajo, incluso ser compañeros. Bueno, y Rafa, cuéntanos tú un poquillo. Hola, muy buenas a todos y a todas. Pues yo, al igual que José, pertenezco también a este cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias y también fui su compañero en la carrera en Derecho. También me gradué en 2017 y llevo ya unos 3 añitos ya en este cuerpo. Es verdad que es una posición muy dura, muy complicada, pero sí es verdad que también a base de ganas y echarle un poquito de tiempo puede conseguir lograrla, ¿vale? Como ha dicho José, ahora explicaré el tema de los diferentes puestos de trabajo que hay dentro del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es el ser ayudantes de instituciones penitenciarias. Digamos que son funcionarios de la Administración General del Estado que pertenecen al Ministerio del Interior, en concreto a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Somos un grupo C1, somos digamos, la escala más baja dentro de lo que son los cuerpos de prisiones, que uno de los que ha dicho José antes que se estaba preparando era el de cuerpo superior de jurista, que ese sí ya sería A1, pero que es verdad que desde donde estamos luego podríamos perfectamente por promoción interna llegar a escala más alta, como sería el cuerpo especial en este caso, que es el cuerpo siguiente, o al cuerpo superior. ¿Vale? Lo que primero debemos de distinguir dentro de lo que es el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias son los diferentes puestos de trabajo que hay dentro de él. En concreto hay 3. Vigilancia Interior 1, que es a la que José ha hecho mención antes, que es a la que pertenece ahora mismo, al igual que yo, que digamos que es un contacto más estrecho con el interno. Vigilancia Interior 2, que digamos que son otros puestos con menos contacto con los internos, pero que aún así hay algo de contacto con ellos. Y luego están lo que es oficinas, que es una tarea más bien administrativa en el que no hay ningún tipo de contacto con los presos, ¿vale? Si queréis y os parece bien a los demás compañeros, pasamos una pequeña mención a explicar las funciones de cada uno de estos puestos. En cuanto a las funciones del V1, es decir, Vigilancia Interior 1, son tareas de observación y vigilancia el interior de los centros penitenciarios. Ejemplo de este tipo de funciones: detectar conductas que veamos más relevantes de los internos y comunicarlo a nuestros superiores, velar por la orden y la disciplina y la seguridad en el interior de esos departamentos, asegurar el cumplimiento de las normas del régimen interior, que luego cada centro tendrá la suya determinada, supervisar de que la pertenencia no tenga ningún tipo de objeto prohibido o peligroso, así como la custodia de los internos,
tanto en los módulos, en los patios, como en cualquier otro tipo de dependencia del centro penitenciario. Así como tareas que no nos son de agrado a nosotros, como es intervenir en aquellos casos en el que hay algún conflicto o desorden dentro del establecimiento, que suelen dar, pero que es verdad que por regla general no son, gracias a Dios, no son todos los días, sino que son casos puntuales que se pueden dar, pero que sepamos también que son una de las funciones que tiene la vigilancia interior 1. Por este simple hecho, el de estar nosotros en un contacto directo y por esa peligrosidad que a la que he hecho mención, es el que tiene el sueldo, digamos, más alto de los 3 puestos que he mencionado antes. Y en este caso concreto, lo que es, trabajamos en Vigilancia Interior 1, tenemos un sueldo aproximado de 2.700 euros brutos al mes, ¿vale? Dividido en 14 pagas. Es decir, son 12 mensualidades más 2 pagas extras, ¿vale? En cuanto al horario, tenemos un horario muy bueno. Digamos, trabajamos 3 días y descansamos 5. Esos 3 días se reparten en una mañana-tarde, en una noche. Y luego viene lo que serían los 5 días libres. Como he dicho antes, es un contacto directo con el interno, todos los días. Desde la bajada de celda, desde recuento, dando la comida, sus horas de patio, hasta que llega por la noche y ya te toca, como decimos vulgarmente, chaparlos y irnos a nuestra casa y al siguiente día exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia de V2? V2, digamos que la vigilancia interior 2, que es como se denomina vulgarmente, se denomina V2, digamos que es el área que conecta lo que es de directa o indirectamente el área exterior con el interior del centro penitenciario. ¿Qué nos referimos a la área interior? Digamos, la que está siempre con los presos, los que están en V1. ¿Vale? Los que están en V2 normalmente están destinados en el módulo de comunicaciones, tanto interiores como exteriores, en lavandería, en cocina, en talleres o en identificación. Esos puestos, digamos que no tienen un contacto tan estrecho, pero sí es verdad que en alguna ocasión se puede coincidir con un preso a la hora de llevarlo a una comunicación o en las pocas horas que estén en cocina trabajando o el rato que estén en lavandería. Con esos ratitos, digamos que está el V2. Igualmente realizan también tareas de rastrillo. Son enlaces entre una parte y otra de la prisión. Por ese simple hecho, el de no estar en contacto directo, digamos que su sueldo es un poquito inferior. Pero es verdad que no varía mucho y por eso son de los puestos más demandados en prisiones es V2. Porque a pesar de no tener un contacto tan directo, al final lo que consigue es que pierdes solo 100 euros al mes, pero es verdad que ganas en calidad, ¿vale? En calidad de vida. Y en cuanto al horario, también te quita las noches y trabajarías mañana-tarde y luego descansarías 4 días, que es otra de las ventajas que también que tiene V2. Y por último están la oficina, digamos que es más bien tarea administrativa. En las diferentes sesiones que tenemos de diferentes departamentos, como son el área de régimen, la oficina de seguridad, la oficina de personal. Toda esa oficina realiza una serie de tareas administrativas, tanto enfocadas como al personal funcionario, que en este caso es personal, o como a los internos, son los expedientes administrativos que se llevan, disciplinarios, los expedientes mismos de los internos, todo eso se lleva en esas áreas, es decir, en las oficinas, ¿vale? Que se dividen de diferentes formas, como bien he dicho. Aquí, al ser una tarea de oficinas, pues su horario es como el de un administrativo del Estado, de lunes a viernes, en turno de mañana. Si bien es cierto que hay determinados centros que están implantando lo que se denomina el 2,5. ¿Qué se trata de 2,5? Es en agrupar todas esas horas que se realizan de lunes a viernes, o bien de lunes a miércoles hasta por la mañana, o bien miércoles tarde, jueves mañana tarde y viernes mañana tarde. De esta forma, digamos que tiene más descanso el funcionario, digamos que tiene también un poquito más de calidad de vida. Por el hecho de estar en oficinas, ¿qué pasa? Pues no tenemos contacto alguno con los presos. Y al no tener contacto alguno con los presos, pues digamos que esa peligrosidad no la cobramos. Entonces, por eso el sueldo es inferior. Estamos hablando de unos 300 euros menos de lo que cobra un V1. Unos 2.400 euros al mes brutos. Como podemos observar, en función de los puestos que podemos realizar, es donde está la diferencia entre el sueldo y el horario. ¿Vale? Por eso, a la hora de que entréis en este mundo, que
que ojalá sea pronto, vosotros tengáis la posibilidad de elegir un sitio u otro. Sí es verdad que hay veces en que si vas a una cárcel en concreta porque haya elegido por el destino que tú necesitabas era ese, quizás no haya puestos en oficina y al final te tenga que comer interior y no te guste estar en interior. Y hay veces que pasa lo contrario, que quieres estar en interior porque te gusta estar en contacto con los presos y ganar un poquito más, pero solo hay oficina. En esta carrera penitenciaria que la estamos viendo nosotros, os vais a dar cuenta de que podéis vivir cualquier de estos ámbitos, lo podéis vivir vosotros, ¿vale? Y ahora pasaremos a la siguiente parte. Una preguntilla, ¿cómo elige la persona luego el puesto? ¿Sabe cuando elige destino, si es de oficina, entiendo, de vigilancia, ¿no? Uno, vigilancia dos. Sí, ¿Cuándo prueba? en cuanto a pruebas, es verdad que nosotros tenemos una puntuación final, que sería la suma de los dos exámenes y demás. Eso te da una puntuación final. Esa puntuación final determina un orden de prelación. Ese orden de Sí, prelación en el periodo de prácticas te va a ayudar a llegar a elegir los centros que tú quieras. Una vez estés destinado en ese centro, eso en el periodo de práctica. Te dirán la plaza que hay vacantes, tanto en Vigilancia Interior 1, Vigilancia Interior 2 y oficinas, y normalmente por orden de prelación de nota te dejarán elegir. Te digo por norma general porque se han visto casos raros, pero normalmente el 90% de los centros es por el orden de prelación. Y ya luego, una vez sea funcionarios de carrera, como todos los años, sacarán el concurso y ahí se especificará las plazas que hay disponibles de V1, de V2 y de oficina en los diferentes centros y tú eliges. Tú a la hora de solicitar tu solicitud, pues tú quiero V1 aquí, V2 en tal sitio, V3 V oficina aquí. Y ya en función de la antigüedad que tengan el de carrera y demás y los puntos que tengan, pues ya, te irá tocando una cosa u accede. otra, ¿vale? Perfecto. Muy bien, perfecto. Venga, continuamos. Bueno, esta parte me voy a centrar yo aquí en hablar un poquito de las fases del proceso selectivo, sobre todo en los tiempos en los que nos movemos año tras año. Y es que, por suerte, llevamos unos años muy buenos en los que prácticamente, salvo la excepción que tuvimos en el COVID, que incluso luego veremos también, se llegó a celebrar el proceso selectivo. Se celebró más tarde, pero se mantuvieron las plazas que se convocaron ese año. Pero es importante tener en cuenta los tiempos en los que nos movemos año tras año. Y es que todo comienza con la publicación de la oferta de empleo público, que por ley está estipulada que deben ser los 3 primeros meses que la aprueba el gobierno, pero sin embargo nos damos cuenta que esto en la práctica es un poco distinto. Por ejemplo, en el año 2025, a día de hoy solamente tenemos información de que se publicó la oferta de empleo público, aquí está puesto el 16 de julio, y es la única noticia que tenemos. Con la oferta de empleo público lo que se hace es que el gobierno nos dice cuántas plazas corresponden a cada administración, concretamente a cada ministerio. Ya cada ministerio es el encargado de celebrar esos procesos selectivos. Por tanto, a día de hoy se publicó la oferta de empleo público y nos dijeron que el cuerpo de ayudantes este año tiene 900 plazas. Para entender un poco mejor cómo nos movemos en tiempo, nos vamos a ir a la oferta de empleo público del año pasado. Concretamente, la oferta de empleo público del año pasado se publicó el 10 de octubre. Nos dijeron que se iban a sacar unas 800 plazas para el cuerpo de ayudantes. Y aquí es donde ya empiezan a contar los tiempos. Concretamente, una vez que el gobierno ya decide cuántas plazas corresponde a cada cuerpo, ya es cada ministerio el encargado de celebrar esos procesos selectivos, en nuestro caso la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Concretamente, la convocatoria la sacó la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en octubre, el 10 de octubre, y a partir de aquí es donde ya empiezan a contarse estos plazos. Una vez que se publica la convocatoria, tenemos unos 20 días hábiles para poder inscribirnos. Estamos hablando de días hábiles, por lo cual aquí el plazo se cerró en noviembre. Una vez que se cierra el plazo para inscribirnos, la Secretaría General tiene un mes para resolver, para sacar la resolución, en la que en una primera publicación saca una lista provisional. Digo provisional porque también concede otro plazo para subsanar, que también estamos hablando de otros 10 días hábiles.
y al final estamos sumando tiempo, lo cual el año pasado, aunque la oferta de empleo público se sacó en 2024, el examen, sin embargo, se hizo el 2 de febrero del año 2025, es decir, desde que se sacó la oferta de empleo público, se publicó la convocatoria hasta que finalmente se celebra el examen, pues prácticamente están pasando entre 6 meses o, por ejemplo, desde que se publicó la convocatoria, pues estamos hablando de unos 4 meses. Se celebra el examen y luego posteriormente también tenemos un reconocimiento médico y luego ya es cuando nos incorporamos los puestos de trabajo que nos tocan, concretamente la fase de práctica, que luego hablaremos de ello. Y en este año, pues, la incorporación ya de los funcionarios en prácticas que habían aprobado fue el 31 de marzo de este año 2025. Entonces, para hacer una comparativa de los tiempos en los que nos movemos, pues simplemente señalar que a día de hoy solamente tenemos la oferta de empleo público sobre la mesa, que estamos ya en tiempo de que la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias publique la convocatoria, que por lo que se rumorea, por lo que estamos viendo, pues marcarán los mismos tiempos del año pasado, septiembre, octubre, nos movemos en esa fecha. Y lo más probable también, aunque no podemos tampoco confirmarlo al 100%, que los exámenes sean el año que viene, concretamente, pues en febrero o marzo, andamos sobre los mismos tiempos. Aún así, aunque vemos estos plazos, también queremos remarcar que nuestro objetivo como grupo inicial, que nos estamos adentrando en este mundo del cuerpo de ayudantes, este año no es nuestra convocatoria. Ello, sin embargo, no quiere decir que no tengamos un objetivo o simplemente tenemos que presentarnos incluso al examen de este año. Es una de las recomendaciones que Rafa y yo ya hemos hablado y que incluso recomendamos a nuestros alumnos que, aunque el examen sea en febrero y llevemos poco tiempo preparando la oposición y sobre todo los primeros meses que suelen ser un poco más duros si no tenemos un hábito de estudio, pero es importante presentarnos a este examen. Y como ya he dicho, el objetivo no es esta convocatoria, sino la que viene. Aún así, como ya he dicho anteriormente, se están celebrando procesos selectivos año tras año. Además, llevamos unos años muy buenos con muchas plazas, lo cual también es una motivación extra que tenemos a la hora de preparar esta oposición. Así que ya una vez hablado o analizado estas fases del proceso selectivo, mi compañero Rafa también, en la siguiente diapositiva, va a hablar un poco ya de cómo se estructura los diferentes temarios y además también hablaremos un poco también de los diferentes exámenes que hay en el cuerpo. Bueno, como podéis observar en la diapositiva que tenemos ahí, al ser un grupo C1 de la Administración del Estado, lo que nos exigen es tener la titulación de bachillerato, ¿vale? O equivalente. Sí es cierto que el equivalente en este caso valdría lo que sería el acceso a la universidad a mayores de 25. Con ese examen también te valdría para presentarte a otra oposición. Para ello también cabe destacar que es de las pocas oposiciones que necesita tener la nacionalidad española para presentarte al examen, que eso no ocurre en muchas administraciones de la AG, de la Administración General de Estado, con el simple hecho de ser mayor de edad, incluso hay algunas que son a partir de los 16 años, y tener la titulación necesaria, te puedes presentar. Pero en este caso no, ¿vale? En cuanto al temario, el temario se estructura de diferentes formas, ¿vale? Es decir, primero, tenemos una primera parte que la llamamos de función pública, y digamos que esa parte es la que está estructurada en todo el tema administrativo. ¿Por qué hablamos administrativo? Porque es digamos que es la parte, digamos, casi general en todas las oposiciones de la Administración General del Estado. O sea, algún temilla que otro que no han querido ir metiendo poco a poco para ser criba en esta oposición y no han ido rellenando y con temillas de más, ¿vale? Pero que en este caso en concreto, aquí nos caerá lo que es la Constitución, nos caerá, que eso todo lo veremos en el tema primero, nos caerá también lo que es la Ley Orgánica del Poder Judicial, que eso lo veremos en el tema segundo, la organización territorial del Estado, que caerá en el tercer tema, derecho de la Unión Europea, que no viene luego en el quinto tema, perdona, luego la organización del Ministerio Interior, que también viene en el sexto tema, el personal de instituciones penitenciarias, el régimen jurídico de la Administración del Estado, la forma del acceso al empleo público, un tema muy importante que sería
contratos en el sector público, que eso ya lo dará mi compañero José, ¿vale? Todos los demás temas de función pública los iré dando yo. Temas muy importantes, y hay que hacer mucho hincapié porque son, aparte de derecho penitenciario, son el grueso de estado de posesión, como es la ley 39/2015 y la ley 40/2015, ¿vale? Que son del procedimiento administrativo común, y la otra que es de la ley de la 39/2015, la ley del sector público, ¿vale? Y luego sí es cierto de que hay otros temas que también son un poquito más de relleno, como he dicho yo, como es la ley del voluntariado, el derecho de igualdad. Hay determinados temas que lo iremos dando de forma un poquito más de puntilla, pero que hay que darlos todos, ¿vale? Lo que nosotros queremos hacer es entender que hay temas que son mucho más importantes, en el que vamos a profundizar muchísimo más, pero que hay otros temas que lo iremos dando de puntilla y que lo tenéis que estudiar vosotros. Nosotros os daremos un poquito, un matiz de la cosilla que tenéis que estar atentos, iremos pasando un esquema de las cosas más importantes, pero nos vamos a centrar sobre todo en el grueso de esta posición. Como ha dicho José, para esta convocatoria, nuestra idea no es esta convocatoria porque somos un grupo de iniciación, pero aquel que tenga tiempo y pueda dedicarle un poquito más de esfuerzo a los temillas que nosotros iremos diciendo, oye, nunca se sabe, ¿vale? Yo he tenido compañeras, tengo compañeras trabajando a día de hoy conmigo que en 6 meses han sacado la oposición, que parece eso muy ilógico, muy imposible, pero se la han sacado. Hay gente que está ahí, si está ahí es por algo, es porque se puede, ¿vale? Entonces nosotros iremos dando ese matiz, ¿vale? Luego la segunda parte está conformada por 3 en realidad. La primera es derecho penal, que toda esa parte es derecho penal y procesal, que esa parte la iré dando yo, que son 10 temas, ¿vale? Iremos enfocando también, explicando, sobre todo hay mucha gente que no viene de derecho y que esto les sonará chino, iremos explicando detenidamente lo que consiste cada cosa, porque son cosas nuevas y es normal que nos cueste nuestro tiempo aprenderlas, pero iremos explicando un poquito todo para que se os haga mucho más fácil a vosotros a la hora del estudio, ¿vale? Luego, derecho penitenciario, que eso sí lo va a dar mi compañero José de manera íntegra, ¿vale? Todo el derecho penitenciario, y ya veréis que esa parte de derecho penitenciario es muy bonita, porque al fin y al cabo es nuestra posesión, nuestro día a día no son los otros temas, en realidad son estos 20 temas. Eso es nuestro día a día en el trabajo. ¿Por qué? Iríamos poniendo ejemplos. Incluso yo en alguna clase de función pública os voy a poner un ejemplo de lo que me ha sucedido en tal día y demás, y lo vamos mezclando con el tema, para que veáis cómo al día a día y vosotros lo visualicéis, que visualicéis vuestro futuro y lo visualicéis ahí, ¿vale? Pues ya os digo que esa parte, más los temas que os he dicho yo de Constitución, la 39 y la 40/2015 y derecho penitenciario, así como contrato, son el grueso de esta posición. Sabiéndose eso perfecto, no te digo que te pueda dar la plaza, pero sí, sabiendo eso perfecto y lo demás sabiéndotelo, puede marcar la diferencia, ¿vale? Luego, conducta humana. Conducta humana, estamos en contacto con una psicóloga y ella nos va a preparar estos 3 temillas que hay, nos lo va a preparar a conciencia y os va a decir las 4 cosillas también que os tengáis que saber, porque es verdad que es la única parte del temario que no es un temario cerrado, sino que son libros de opiniones de un psicólogo, opiniones de otros. Es verdad que hay determinadas teorías que sí son comunes y son esas preguntillas que iremos pasando, porque año tras año se van repitiendo, pero hay muchas cosas que son abiertas, pero que igualmente, ya os digo, una persona especializada en otros temas lo va a explicar a la perfección, ¿vale? Y ya creo que ya pasamos a la siguiente parte. La siguiente parte, que ya mi compañero José explicará en qué consiste el procedimiento selectivo. Efectivamente, yo voy a explicar un poquito también, volvemos a tocar en qué consisten los exámenes que nos vamos a encontrar en Madrid. Recordemos, los exámenes se celebran o bien en Madrid, o este año una de las importantes novedades que se introdujo fue una sede en Canarias. Para todos los habitantes de la isla Canarias, pues tuvieron la oportunidad de examinarse en Canarias y evitar desplazamientos, pero todos los que somos de la península, incluso Ceuta y Melilla, tienen que venir o desplazarse a Madrid a hacer el examen. El examen se celebra en un único día. Normalmente suele ser, la experiencia nos dice que es en domingo. Puede cambiar día, eso ya lo decide la convocatoria, pero en principio son en domingo. Ese día nos levantamos y nos encontramos que tenemos que enfrentarnos a 2 exámenes distintos. En la misma mañana se hacen 2 exámenes.
lo cual esto ya incrementa nervios, nos presentamos ese día ya también con incertidumbre, nos vamos a enfrentar a 2 exámenes, la mañana se pasa rápida pero es agotadora y os voy a explicar un poco qué nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar un primer examen que es el que nosotros denominamos el tipo test. Actualmente son 120 preguntas, hay que tener en cuenta también que esto se modificó hace 2 años, nos enfrentábamos a un examen de 150 preguntas, pero hace 2 años se cambió y a día de hoy son 120 preguntas. De estas 120 preguntas entra todo el temario, nos van a hacer preguntas de cualquier tema que forma parte de nuestra oposición y hay que tener en cuenta que tenemos 1 hora y 45 para responder las preguntas. A priori parece un tiempo más que suficiente o excesivo, pero es verdad que tenemos que ir poniendo en práctica, tenemos que ir entrenando la realización de test porque a veces con los nervios, sobre todo los nervios, nos empiezan a jugar malas pasadas y es verdad que apuramos esta 1 hora y 45. Aún así, eso ya es algo que entrenaremos, iremos también perfeccionando nuestras técnicas de realización de exámenes, pero hay que tener en cuenta que tenemos 1 hora y 45. Además, otra de las características de este examen es que las preguntas que respondamos erróneamente, las incorrectas, nos van a restar puntuación, lo cual nos van a restar 0,33 o, como bien se dice, una bien por cada 3 mal. Como ya he dicho, el mismo día se celebran los 2 exámenes y, por tanto, pasaríamos al segundo examen. Normalmente suele haber aquí media hora o 45 minutos entre la realización de un examen y la realización de otro, y entramos ya en la segunda parte, que es el que nosotros denominamos el de supuestos prácticos. Al igual que pasó hace 2 años, también se han modificado el número de supuestos prácticos. Anteriormente nos enfrentábamos a 10 supuestos prácticos, pero sin embargo en los 2 últimos años, y esto va a ser la tónica que nos encontremos también en los próximos exámenes, se ha reducido a 8 supuestos prácticos. Cada supuesto práctico consta de una pequeña redacción, digamos, que nos ponen un supuesto práctico y además ya nos hacen 5 preguntas de ese supuesto, con lo cual estaríamos respondiendo a 40 preguntas. Aquí el tiempo de realización es un poco menor, encontramos 1 hora y 20, pero al igual que pasa con el otro, incluso aquí se apura más el tiempo, puesto que aquí los nervios ya empiezan a pasar también factura, también estamos cansados porque ya es última hora de la mañana, el examen se suele celebrar entre las 12:30, 1, se acerca también la hora de comer, nuestro rendimiento por tanto también disminuye. Y aquí es donde se puede incluso marcar la plaza, que te quedes dentro, que te quedes fuera. Por lo cual también es una parte muy importante, quizás la más difícil o la que todo opositor tiene más miedo a este segundo examen. Luego ya veremos también las notas de corte que ha habido en los últimos años y la experiencia nos demuestra que los supuestos prácticos quizás es la parte más importante de toda la oposición. Por lo cual, esto sería un resumen de un domingo de exámenes, ¿no? En el cuerpo de ayudantes nos encontramos con 2 exámenes. Perfectamente podemos estar citados a las 8:30 de la mañana o a las 9 de la mañana, lo cual esto implica que tenemos que madrugar, levantarnos a las 7 de la mañana, hacer noche en Madrid, los que se examinen en Madrid, y se traduce que esto acaba pues sobre las 2 o 3 de la tarde perfectamente, lo cual esto es otra cosa que también iremos entrenando. Haremos simulacros oficiales, donde una estructura oficial, digamos, donde haremos un supuesto de tipo test, luego también haremos un supuesto práctico para intentar manejar tiempo, manejar también un poco de nervios. Y como ya he dicho, también nosotros ya desde el primer momento recomendamos ir a los primeros exámenes que tengamos posibilidad de acudir para ir viviendo este tipo de experiencia. Luego, una vez superados los exámenes, también tenemos que tener en cuenta que tenemos un reconocimiento médico. También una parte muy importante a la que quiero hacer hincapié, puesto que no todo el mundo le presta especial atención al reconocimiento médico. Hay que tener en cuenta que hay un cuadro de exclusiones médicas y que hay algunas exclusiones médicas que pueden parecer un poco tontas. Por ejemplo, el tema de la vista o, por ejemplo, el IMC, tener sobrepeso o una delgadez extrema también son causas de exclusión médica. Con lo cual recomiendo, e incluso antes de preparar la oposición, echarle un vistazo a este cuadro de exclusiones médicas. Incluso si tenemos alguna exclusión
que tengamos dudas o que creamos que podemos estar ahí, consultarlo incluso con un profesional, puesto que no es la primera vez y se ha dado ya el caso en muchísimos años, gente que aprueba el primer examen, aprueba también su puesto, incluso sacan muy buenas notas, pero sin embargo quedan excluidas de reconocimiento médico, por ejemplo, por el tema de la vista. Yo en mi caso particular tuve que operarme la vista, contacté con un profesional, me recomendaron operarme 6 meses antes de los exámenes para que mi visión pues se recuperase al 100%. Hay gente que no consulta este cuadro, estas causas de exclusiones médicas, y lo cual luego también puede pasar factura. Con lo cual, tanto una parte importante son los exámenes y la otra parte importante también es revisar que no estamos, que no se nos dan ninguna causa de exclusiones médicas, que es importante. Después de tanto esfuerzo económico y, por supuesto, esfuerzo de estudiar todo el temario y de aprobar este proceso selectivo, quedarse fuera por las exclusiones médicas, pues también hay que tenerlas en cuenta. Y luego ya, pues, finalizando también esta parte del proceso selectivo, quizás la parte más bonita es cuando ya nos nombran funcionarios en práctica y empezamos ya a desempeñar nuestro trabajo. Como ya he dicho antes, este año, por ejemplo, se empezó el 31 de marzo. Todos los funcionarios, pues dependiendo de una orden de prelación que se hace por nota, se suma la nota del primer test y del segundo, de los supuestos prácticos, y se obtiene una relación ordenada por nota. Y los funcionarios en práctica pues van escogiendo ese destino en práctica. Normalmente se distribuye este periodo en práctica en 2 fases, una fase que es teórico-práctica y ya una fase de perfeccionamiento. Una de las características también que se vienen implementando en los últimos años atrás es que el periodo de práctica se está reduciendo. Actualmente nos movemos en un plazo de 12 meses, o eso es lo que en un principio quiere la Secretaría General, que estemos 12 meses en práctica y que ya pasemos a funcionarios de carrera. Esta fase de práctica se caracteriza porque los 2 primeros meses, más o menos, tenemos un horario de 9 a 2 de la tarde, donde se nos dan clases teóricas, pero también se nos empiezan a dar una serie de clases prácticas. Ya incluso nos dejan acceder al interior del centro penitenciario, incluso tener contacto directo con los internos. Aquí, como tenemos un horario de 9 a 2, pues el sueldo suele oscilar unos 1.700, 1.800 euros, dependiendo también del IRPF que tenga cada uno, de las situaciones personales que tenga cada uno. Y una vez transcurridos esos 2 meses, ya pasaríamos a lo que denominamos como la fase de perfeccionamiento, que incluso ya aquí formamos nosotros parte del personal funcionario del centro penitenciario, somos uno más, aunque estemos en práctica, somos como uno más. Incluso tenemos ya el sueldo que puede tener cualquier otro compañero sin la productividad, que suele oscilar, pues, como bien ha dicho mi compañero, unos 2.700, hablando en bruto, lo cual en neto también, dependiendo de las circunstancias, pues puede ser perfectamente 2.100, 2.050 euros en V1, que también depende del puesto que desempeñemos. Pero esto se traduce en el proceso selectivo. Resumiendo rápidamente, hacemos los 2 ejercicios que se celebran, recordemos, el mismo día. Luego tenemos el reconocimiento médico, que se celebra unas semanas después, normalmente 15 días después de la celebración de los 2 exámenes. Empieza el llamamiento a reconocimiento médico y una vez que finaliza el reconocimiento médico, acto seguido ya nos nombran funcionarios en práctica y acto seguido también empezamos ya a trabajar en el centro penitenciario que nos corresponda. Así que la verdad que una vez que empezamos ya con la celebración de los exámenes, las semanas pasan rápido y no debemos descuidarnos, sobre todo con el cuadro de exclusiones médicas, a la que, vuelvo a repetir, tiene especial importancia, sobre todo a la hora de no encontrarnos en una situación que hayamos aprobado los exámenes y que concurra alguna de estas causas de exclusión y nos podamos quedar fuera. Aquí también quiero hablaros de las notas de corte que hemos tenido en los últimos años, prácticamente hemos recogido desde 2015, donde también quería mostraros el número de plazas que se han ido publicando año tras año. Como vemos, 2015 fue un año flojito, pero sin embargo ya nos encontramos 2016 hasta prácticamente a día de hoy, incluido también 2025, donde ya tenemos prácticamente todos los años más de 500 plazas para el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Esto solamente es para el cuerpo de ayudantes, donde incluso 2019, 2020 ya tenemos 900 plazas, 2021-2022, que se juntaron ambas convocatorias por el tema del COVID, pero igualmente 1.850 plazas,
y los 2 últimos años 750, 800, lo cual esto también nos da garantía de que en los próximos años se va a seguir manteniendo este tono de plaza y a día de hoy, por ejemplo, nos encontramos que tenemos 900 plazas, lo cual también es una motivación extra a la hora de decidir si preparamos, ¿no?, este tipo de oposiciones, que nos encontramos con algunas que no todos los años suelen sacar plazas. En este caso, las nuestras sí que tienen esa continuidad. Como he dicho antes, los 2 últimos años se modificaron las características de los exámenes. En el tipo test pasamos de 150 a 120 preguntas y en supuestos prácticos pasamos de 50 preguntas, es decir, eran 10 supuestos prácticos, se redujo a 8 y actualmente son 40 preguntas. Lo cual esto también se traduce en las notas de corte. Para que os hagáis una idea, las notas de corte significa la nota que obtiene el opositor, el último opositor que ha aprobado la oposición. Es decir, para que me entendáis, si por ejemplo el año pasado se convocaron 800 plazas, en un primer momento se dijo que el tipo test solamente lo pasaban las 1.600 notas mejores, lo cual, ¿qué significa esto? Que aquel opositor que obtuvo la plaza o el número 1.600, es decir, el que sacó 68,67, pasó al siguiente examen o a la siguiente corrección de examen. Y en el caso de supuestos prácticos, ya aquí entramos donde se aprueban las 800 plazas que se convocan. Por tanto, el opositor número 800 obtuvo una puntuación de 15 en el supuesto práctico. También hay que tener en cuenta, y me gustaría remarcarlo, que en los supuestos prácticos vemos cómo hay un punto de inflexión, sobre todo en el año 2023-2024. Han sido bastante polémicos estos últimos exámenes, sobre todo la parte de supuestos prácticos, donde podéis ver las notas reflejadas. Recuerdo que estas son sobre 40 puntos, ya que de 2021 hacia abajo son sobre 50, pero nos encontramos incluso que a la de este año se ha quedado un examen suspenso, es decir, el opositor número 800 sacó una puntuación de 15 sobre 40. Esto os quiero remarcar que no es que sea un examen fácil, sino todo lo contrario. Ha sido un examen bastante difícil, donde había mucho nivel de opositores, pero sin embargo fue un examen bastante polémico, bastante difícil, preguntas un poco dudosas, que incluso alguna academia o algunos docentes daban una respuesta, otros docentes daban otra, incluso miembros del tribunal daban otras totalmente distintas. Lo cual aquí queremos nosotros volver a hacer hincapié en la importancia que tiene preparar los supuestos prácticos desde un primer momento, tal y como vamos a hacer nosotros y que ahora a continuación también explicaremos. Lo que quiero remarcaros es que no traduzcáis estas notas de corte como exámenes sencillos, es decir, con sacar 15 puntos sobre 40 estoy aprobado. En un principio puede parecer bastante fácil, aceptar 15 preguntas de 40 puede parecer fácil, pero sin embargo quiero remarcar totalmente lo contrario, que no son exámenes fáciles, sino que son exámenes bastante difíciles. Incluso, pues si buscáis en Google y demás, llegaron a salir en publicaciones de periódicos, en medios informativos, salían los opositores llorando del examen. Es decir, quiero remarcar esa importancia que tienen los supuestos prácticos y sobre todo que entendáis por qué estas dos notas de corte en los 2 últimos años. Pasando ya también a la siguiente diapositiva, vamos a explicar un poco cómo vamos a hacer la preparación del cuerpo ayudante. Vale, ya que hemos visto cómo, bueno, pues cómo es el proceso selectivo, cómo es en qué consiste o cuál es el puesto de trabajo de los ayudantes, vamos a contar ahora cómo lo vamos a preparar nosotros. Nosotros tenemos 2 formas de prepararlo. Las clases van a ser tanto presenciales como online, siempre con clases en directo mediante una videoconferencia, como igual que ahora estáis viendo esta sesión informativa, ¿vale? Todas las clases las vamos a grabar para que el alumno pueda verlo después todas las veces que quiera. No hay un límite de visualizaciones. Mientras el alumno esté de alta en el curso con nosotros, tendrá acceso a ver las clases anteriores. Lo recomendable es que asistáis a clases siempre, o bien de forma presencial o online, que no dejéis siempre las clases para verlas siempre grabadas, porque perdéis la posibilidad de interactuar con los docentes, de consultar las dudas en directo. Eso enriquece mucho la formación y hará además que vosotros seáis capaces de seguir el ritmo que los profesores os vayan marcando, ¿vale?
pero que sepáis que tenéis la posibilidad de ver las clases grabadas si algún día no podéis o si queréis repasar alguna clase en particular, ¿vale? ¿Cómo vamos a organizar estas clases? Se van a organizar en 2 días a la semana. Un día, los martes, de 4:30, bueno, a las 9 menos cuarto, porque vamos a dejar un descansillo de un cuarto de hora, realmente serían 4 horas de clase, y serían 4 clases al mes, es decir, todos los martes tendríamos clase. En esa clase se dedicará principalmente a la explicación del temario y a la realización de simulacros teóricos en la clase, que será una vez al mes. Y los jueves, en este caso, daríamos solo 2 clases al mes. Lo mismo, serían 4 horas de clase, es decir, 2 clases al mes cada 15 días en las que se harán supuestos prácticos. Creo que José aquí quiere comentar algo también, ¿no? Y Rafa sobre cómo vaya a organizar estos 2 días de clase. Sí, Mercedes. Efectivamente, como bien ha indicado, vamos a repartir un poco las clases, la de los martes enfocada al tema teórico y la de los jueves enfocada al tema de los supuestos prácticos. La clase de los martes en concreto, como bien ha indicado, son 4 horas, lo que son de las 4:30 de la tarde a las 8:45 de la noche. Va a ser de una parte más detallada de lo que son todo el temario que he indicado anteriormente. Hoy iremos haciendo una explicación detenida de cada parte para que lo vayan entendiendo todo. Matizaremos aquellas partes que veamos nosotros que son más importantes, como he dicho antes, los temas que son más importantes, pero nunca olvidando incluso en esa clase teórica los supuestos prácticos. ¿Por qué? Porque como bien ha indicado José antes, los supuestos al final son los que te marcan la diferencia. ¿Vale? Los supuestos son los que te dan la plaza. Entonces, en la misma clase teórica hoy diremos, ojito con esto para el supuesto práctico, ojito con esto para el supuesto práctico. ¿Por qué? Porque ya os digo que hay que sacar lo teórico, está claro, pero solo sacando lo teórico, el primer examen no te da derecho a la plaza. Lo que da derecho a la plaza es sacar los 2 exámenes. Y el segundo examen es donde más nervioso nos ponemos y donde tenemos que tener esos pequeños truquillos que os iremos dando para que lo realicéis de la mejor forma posible. ¿Vale? Para ello vamos a proporcionar todas aquellas herramientas que van a ser necesarias para ello. Iremos dando esquemas o haremos unos resúmenes de cada tema. Para el tema incluso de función pública, que son temas muy, muy, muy extensos, os prepararé unos esquemas, una guía que son bastante más cortos. No digo que se puede estudiar solo con eso, sino que son muy orientativos y vienen muy bien, sobre todo a la gente que viene de nueva, vienen muy bien para pillar un poco el hilo de qué va cada cosa. Y luego, si nos sobra tiempo y queremos profundizar más, iremos profundizando más en el estudio. Pero iremos dando las herramientas necesarias para ello. Igualmente vamos a dar una serie de baterías de tipo test, de pregunta tipo test, para que lo vayáis realizando en la casa y vayáis viendo en esa cosilla en la que vais fallando y demás. Y luego, una vez al mes, en esta clase de los martes, haremos un examen tipo Madrid, tipo test, para ver un poco también el nivel que vamos llevando, ¿vale? Vamos a ir arrastrando temas, vamos a ir haciendo los temas que vayamos explicando para que tampoco os vayáis a agobiar o agobiéis ni nada, sino que vamos haciendo de los temas que vayamos dando, vamos a hacer una serie de preguntas, nunca fuera de un temario que no hayáis estudiado para que no os vengáis abajo, ¿vale? Pero que más que nada para que veáis que lo que vayáis estudiando os vayáis quedando con ello, ¿vale? Eso es muy importante, ¿vale? Y ya está, y ya luego lo que os he dicho antes también, os iremos diciendo que hay 2 temas en los que tenéis que profundizar muchísimo, porque al final el grueso de esta oposición hacen muchísimas preguntas, hay estadísticas en las que se pueden observar que hay leyes en concreto y hay materias en concreto que se preguntan muchísimo, sin abandonar nunca el resto, pero vamos a enfocar el estudio a esos temas en concreto, ¿vale? Sin perder, ya te digo, el hilo a ninguno de los demás temas. Y ya los jueves, mi compañero José pasará a explicar cómo van a funcionar esas clases. Sí, los jueves, pues como ya hemos remarcado en esta sesión informativa desde el principio, la importancia que tienen los supuestos prácticos y nosotros además queremos también dar clases extra o clases complementarias donde únicamente nos vamos a centrar en la preparación de supuestos prácticos. Como ya ha dicho Rafa, no todos los temas tienen la misma importancia o el mismo peso
no solamente en el tipo test, sino que además en supuestos prácticos. Por ejemplo, la ley del voluntariado, pues sí, es verdad, puede caernos alguna pregunta que otra, en algún supuesto nos pueden sorprender, pero sin embargo, materias, por ejemplo, como contratos presupuestarios, personal, función pública, la ley de transparencia, que hace unos pocos años cayó un supuesto práctico entero de la ley de transparencia, derecho penitenciario, obviamente, materia en la que estamos opositando, pues obviamente van a caer preguntas de derecho penitenciario, y ahí es donde en estas clases haremos hincapié, iremos desgranando poco a poco ese temario, iremos perfeccionando ya los supuestos prácticos desde el primer día de preparación. En este caso, las clases van a consistir igualmente en la misma duración, 4 horas. Daremos también un pequeño descanso para no saturarnos de información. Y estas clases pues simplemente van a consistir en preparar supuestos prácticos, que tenemos también diferentes métodos de preparar supuestos prácticos. No solamente nos vamos a centrar en hacer 8 supuestos prácticos, 5 preguntas cada uno y resolverlas y ya está, sino que nos centraremos en estudiar, por ejemplo, la orden de delegación de competencia, hablaremos de contratos, pondremos casos prácticos en materia de permisos, la ley de transparencia, por ejemplo, leyes administrativas, por ejemplo, la de procedimiento, la de régimen jurídico también. Incluso resolveremos, por ejemplo, supuestos oficiales que hayan caído otro año, nos inventaremos también nosotros, obviamente, nuestros supuestos. Incluso redactaremos supuestos sin poneros, por ejemplo, respuestas para que vosotros mismos penséis cuál puede ser la respuesta sin daros pistas, que también puede ser otra alternativa y otra forma de preparar estos supuestos prácticos. Además, aquí me gustaría decir una frase que a mí me dijeron en su momento, y es que se juega como se entrena. Una frase que a mí me dijeron y que al final tiene toda la razón del mundo. No podemos llegar a Madrid el día del examen y sin habernos enfrentado a este tipo de situaciones, sin haber practicado los supuestos prácticos. Por lo cual, queremos remarcar desde el principio la importancia que tiene la preparación de los supuestos prácticos y que, por tanto, nosotros nos vamos a centrar en prepararlos desde el primer momento. Luego, ya por último, sí que comentaré un poco del temario. Lo tenéis en la página web de IPAU. Hemos puesto un temario de muestra para que vosotros mismos podáis consultarlo. Hemos intentado elaborar un temario que sea sencillo, que sea visual, que sea fácil de entender y que no agobie. Además, un temario que no sea muy extenso, ni tampoco se quede corto. Y con nuestra experiencia hemos intentado elaborar un temario pues, que sea justo lo que necesitáis para probar. Si le echáis un vistacillo, pues por ejemplo, hemos subido un tema de derecho penitenciario. Importante, por ejemplo, en penitenciario distinguir la Ley Orgánica General Penitenciaria, el reglamento penitenciario. Nosotros lo hemos hecho distinguiendo con diferentes cuadros, diferentes tonos de color, para que veáis los diferentes artículos de cada una de las leyes. Por ejemplo, también se han incluido en penitenciario importantes las instrucciones, las circulares o las órdenes de servicio que va dictando Madrid, como nosotros decimos, y que son muy importantes y que también caen. También la hemos incluido, hemos ido haciendo notas al pie de página para que tengáis toda la información que nosotros creemos necesaria. Hemos metido también la orden de delegación de competencia, incluso criterios de los jueces de vigilancia penitenciaria, que en un principio no entran, pero, por ejemplo, nosotros los que creemos convenientes, los que hemos visto importantes, pues lo hemos introducido. En cuanto al temario, lo vamos a facilitar nosotros. Además del temario, vamos a facilitar, como ya ha dicho Rafa, baterías de todos los temas, tipo test, para que vayáis entrenando desde un primer momento. Haremos simulacros tipo test con 120 preguntas. Iremos haciendo simulacros también según los temas que hayamos visto. Por ejemplo, algunas semanas será del tema 1 a 5 de penitenciario. Meteremos también función pública. Iremos ya mezclando temas o incluso bloques, penal, penitenciario, función pública. Iremos ya viendo un picoteo de cada bloque, y ese es nuestro objetivo. Al final, que dentro de unos meses pues seamos capaces de hacer exámenes donde entre toda la materia, analizar supuestos prácticos donde ya se vayan mezclando incluso materias también, como suele pasar en los supuestos oficiales, que te empiezan con una pregunta en penitenciario, te siguen con otra de penal y acabas respondiendo por temas de función pública, y aquí es donde ya vamos nosotros a demostrar el conocimiento que tenemos en la preparación que hemos hecho durante todo el año.
Y por mi parte, esto sería todo lo que quería comentar del temario también. Perfecto. Continuamos entonces con, bueno, pues ya comentar un poco cuáles son las características en cuanto al precio y cómo sería la reserva de plaza, ¿vale? Esta preparación tiene una matrícula inicial de 30 euros que va a ser gratis para aquella gente que se matricule con nosotros durante todo el mes de septiembre y tiene una mensualidad de 110 euros al mes. También hemos activado ahora una promoción que para aquella gente que se matricule en septiembre, esta mensualidad será 100 euros durante todo el curso, ¿vale? No solamente en el mes de septiembre. Para inscribiros tenéis que reservar plaza, abonando la primera con mensualidad completa hasta el viernes 12 de septiembre, que es el viernes de la semana que viene. Lo que podéis hacer es realizar una inscripción previa en nuestro apartado de nuestra página web Inscríbete. Ahora os enseñaré cómo llegar a nuestra página web y a partir de ahí nosotros nos ponemos en contacto con los que nos hayáis hecho la inscripción para indicaros los pasos a seguir para terminar de formalizarla. Y en principio comenzaríamos el martes 16 de septiembre, ¿vale? Eso sería un poco los pasos a seguir. Os voy a enseñar, bueno, cuál es la página web y cómo poder inscribiros. Vamos a abrir la página por aquí, ¿vale? Porque además quería enseñaros, mirad, en nuestra página web, en ipao.online, podéis buscar la oposición de instituciones penitenciarias y para que veáis la información que tenemos, vamos a mostrarla directamente y a partir de ahí podéis hacer también la inscripción, ¿vale? Aquí tenéis la información sobre las oposiciones, con lo que hemos comentado un poco, uno de los temas de muestra que os he comentado también está por aquí, el comienzo, el horario y la forma de inscribir también, ¿vale? Podéis hacer la inscripción bien por este botón o bien a través del apartado Inscríbete, donde nos llevaría a este apartado donde elegís la oposición en la que queréis matricular y a partir de aquí, una vez que le deis a realizar la prescripción, nosotros nos ponemos en contacto con vosotros, ¿vale? Ya que estoy aquí, quiero enseñaros también uno de los temas que ha comentado José también, por ejemplo, el tema 5, para que veáis un poco, bueno, cuáles son cómo es el tema, ¿no? Cómo está organizado, cómo está estructurado, ¿vale? Para que veáis un poco qué tipo de material es el que, bueno, vaya a recibir, si os vais proporcionando a través de la plataforma en formato digital, ¿vale? Se me olvidó comentar lo que en la plataforma estarán todos los recursos metidos, tanto el temario como el acceso a la clase online, como las clases grabadas. Todo, incluso también meteremos un foro de consultas para que podáis preguntar las dudas que tenéis a los docentes a través de la plataforma, además de usarlo, por supuesto, en directo de forma presencial o online cuando den las clases. Y en principio, pues por nuestra parte, no tenemos ahora mismo mucha más que contaros. No sé si José o Rafa queréis comentar alguna cosilla más. Nada, que cualquier duda que se pueda tener, no solamente sobre el temario, obviamente, sino de cualquier aspecto que esté relacionado con la posición del cuerpo ayudante, como ya hemos comentado, el cuadro de exclusiones médicas, cualquier consulta, pues se nos puede hacer sin ningún tipo de problema, que por supuesto estaremos encantados de ayudar en lo que podamos de resolver la duda lo más pronto posible. Ya está, por mi parte, eso, por mi parte, solo deciros de que es una oposición muy dura, pero luego es un trabajo que te da mucha calidad de vida. Y os digo que no, es que se decida tirar por esta rama no se va a arrepentir. Eso estoy convencido de ello, ¿vale? Así que luchad por vuestros sueños y si es lo que queréis es pegar un cambio en vuestra vida y estar disfrutándola, pues confiar en nosotros. Nosotros vamos a ayudar. Pues ya está. Pues muchas gracias a todos. Si tenéis cualquier duda, podéis poneros en contacto con nosotros por teléfono, mandando un correo o en nuestro centro y intentaremos resolver las dudas que tengáis. Muchas gracias. Venga, un saludo. Gracias. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.